Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es el uso y la utilidad de la consola en JavaScript. ¿Sí? La consola es una herramienta para los desarrolladores, fundamental cuando se trabaja en JavaScript, porque nos brinda esa información que podemos tener ahí como unas pistas sobre lo que está haciendo, digamos, los resultados que está arrojando, digamos, nuestro algoritmo. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en Google Chrome, si estamos utilizando Google Chrome, que digamos es un navegador, pues creo yo que es el más utilizado. También está lógicamente el Mozilla, está el Edge y ahorita está el Chromium, que está como muy difundido también, ¿cierto? Pero por ejemplo en Google Chrome, si uno tiene una pestaña y uno le da F12, ¿cierto? Aquí se abre como un panel al lado derecho, ¿cierto? Este panel, lógicamente, uno lo puede acomodar en cualquier lado, donde usted quiera trabajarlo, si lo quiere trabajar aquí en la parte de abajo, aquí en la parte izquierda, en la parte derecha, donde usted lo quiera trabajar. La idea es mirar la utilidad tan grande que tiene la consola, esta partecita de aquí, porque estas herramientas para desarrolladores, pues consta de muchas cosas que en su momento, digamos, se irían a ver para hacer mucha depuración, observar, por ejemplo, resultados de algunas variables, de arreglos, de objetos. Es muy importante a la hora de uno poder trabajar y poder ir mirando como ciertas partes del flujo del programa para mirar si están arrojando los resultados que se desean. Por ejemplo, si uno tiene una variable objeto que tiene una cantidad de propiedades y cada una de esas propiedades tiene unos valores, ¿sí? Uno podría mirar de forma muy detallada toda esa información que le están arrojando como los objetos en un momento dado. Entonces, esa consola y todas estas herramientas son muy importantes para nosotros como desarrolladores, utilizarlas cuando estamos programando alguna aplicación que lógicamente sea web, porque una aplicación pues de escritorio pues no aplicaría eso, ¿sí? Entonces, si uno se viene acá al menú, ¿cierto? Por acá dice más herramientas, estando pues en Google Chrome, aquí dice herramientas para desarrolladores. Entonces se abre como esta ventanita. Digamos como que la opción directa es F12 en Google Chrome para uno poder abrirlo. Entonces vamos a mirar, digamos, esta consola, qué es lo que nos brinda, ¿sí? Entonces yo voy a ir acá al código. Yo acabé de crear un archivo que llama aleatorios.js. Aleatorios.js. Entonces nos va a brindar la posibilidad de hacer estos ejercicios. Yo ya lo relacioné aquí en mi HTML, aleatorios.js. Siquiera lo miré porque tenía un errorcillo allí, aleatorios.js. Y voy a abrir entonces digamos como que la página. Voy a abrir el navegador aquí. Listo, ahí pues no hay nada. Entonces lo voy a abrir la consola. Bueno, entonces vamos a hacer algo muy sencillo como para mirar esta utilidad o la utilidad que tiene la consola. Yo voy acá, por ejemplo, voy a ampliar un poquito esto. A ver. Voy a declarar una variable, digamos i, cualquier variable. Y yo voy a decirle, voy a hacer un ciclo que me itere desde igual a 1 y menor o igual a 5, ¿cierto? Y más. Listo, yo lo voy a decir aquí, document.write, y voy a imprimir la variable i, le voy a dar un salto de línea para que, digamos, me baje. Esto es lo que hemos venido normalmente haciendo, ahí no hay pues ninguna novedad, ¿cierto? Yo voy a ejecutar mi algoritmo, y aquí están los 5 números, no hay problema, ¿listo? Entonces miremos qué pasa. Supongamos que yo tenga por acá una variable, var letra, por ejemplo, y yo diga letra
es igual a prompt y yo diga ingrese la letra. Por poner cualquier ejemplo. Ingrese la letra, listo. Le voy a guardar y voy a ejecutar nuevamente mi algoritmo. Listo. Entonces miremos, ingresa la letra. Yo le voy a decir aquí un número, cualquiera. ¿Cierto? Una letra cualquiera, perdón. Ingresa la letra. Pero fíjense en algo. Este document no está brindando la salida. Es decir, no me está imprimiendo los valores de ahí. Mire que él acá no me está mostrando nada. Y yo estoy acá digitándole las letras. ¿Sí? Yo estoy acá digitándole las letras. ¿No? Cuando se termina la ejecución del programa, inmediatamente él me muestra todos los valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este comando que hay acá, me afecta o me, digamos, imprime en algo que se llama el DOM. El DOM es el Document Objects Model, el modelo de objetos de JavaScript. Y lo que nosotros podemos pintar en el DOM son, digamos, como etiquetas HTML. ¿Sí? Entonces, cuando él envía esto, él envía algo así como un etiquetado HTML para pintarlo allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esta instrucción como tal no es posible que se vaya como pintando a medida que avanza el algoritmo cuando hay interrupciones, como en este caso. Es decir, ella como que hace un volcado. O sea, el document write como que vuelca todo el HTML sobre la pantalla para mostrar algo. Pero tiene que ser como en, por decirlo así, como de una sola tanda, ¿cierto? Cuando yo le coloco alguna interrupción, esa salida no se muestra inmediatamente, se muestra después, ya cuando termine la ejecución del algoritmo. Resulta que muchas veces nosotros estamos desarrollando un algoritmo y necesitamos ir verificando los valores de las variables, ¿cierto? Entonces, en ese momento, la primera utilidad de nuestra consola es esa, de que la variable, esta variable, yo la puedo mandar a la consola con un comando console.log. ¿Sí? Entonces, console como tal es un método de JavaScript. Y ese método, ¿sí? O más bien ese objeto, perdón, tiene un método que se llama log. Cuando comencemos a ver programación orientada a objetos, ustedes comiencen a ver eso, se van a dar cuenta de esos términos de los que estamos hablando, de objetos, de atributos, de métodos, ya no se habla de funciones, sino de métodos, ¿sí? Y otras propiedades que son, digamos, propias, por decirlo así, de la programación orientada a objetos. Otros conceptos como el polimorfismo, el encapsulamiento, la herencia y todo eso. Entonces, esto es un método de JavaScript que lo que hace es enviar a la consola valores o información. Vamos a enviarle esto, la variable i. Yo quiero mirar qué valores tiene la variable i. A pesar de que aquí hay un comando prompt que va a detener la ejecución del programa hasta que el usuario interactúe con él. Entonces vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar nuevamente. Y miremos una cosa, miremos que acá en la consola, yo estoy acá en la pestaña consola, ya se imprimió el número 1, pero en el DOM no. Es decir, la etiqueta HTML no ha podido ser pintada, pero la consola ya arrojó un valor. Yo voy a digitar acá la J y ya me pintó, o ya más bien me envió el segundo valor a la consola, mientras que en el DOM, el document write no ha hecho nada, ¿cierto? O no ha hecho nada, digamos si lo ha hecho, o posiblemente lo haya hecho, pero lo tiene ahí. No lo ha enviado, no ha volcado la información allí en la pantalla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo presiono una letra, ya aquí la consola, sí me muestra el valor de cada uno de esos valores. ¿Listo? Y aquí termina la ejecución del programa. Miren que acá están los valores de i y acá están los valores de i, pero al final. Entonces, cuando nosotros estamos realizando una aplicación, nosotros necesitamos
en cualquier parte de nuestra aplicación, mirar el estado de las variables. Con un document write nosotros no lo podríamos hacer. Por lo mismo, porque él no va a volcar ese resultado allí. Lo que necesitamos usar acá, en este caso, es la consola. La consola para poder verificar el valor de la variable inmediatamente en un punto específico donde invoquemos el método log del objeto consola. ¿Sí? Entonces, esa es una gran utilidad de la consola. Otra utilidad es la siguiente. Yo voy aquí a comentariar esto para que no se detenga el flujo del programa. Y digamos que me equivoqué. Y aquí coloqué la J. Coloqué la J. Este algoritmo tiene 9 líneas. Pero hay algoritmos que tienen 100, 200, 500, 1000. Muchas líneas. Entonces, yo ejecuto el algoritmo. Este algoritmo yo lo ejecuté. Y resulta que yo estoy así. Le doy F5. Y él por acá me mostró el 1. Pero entonces, la salida debió haber sido del 1 al 5. Y yo ejecuto el programa y el programa no me da pistas. Y ahí yo me vengo a mirar el código y si el código es muy largo, pues yo ahí posiblemente me voy a bloquear porque no voy a encontrar el error de una forma fácil. Entonces, otra utilidad, gran utilidad de la consola, es que ella me brinda información sobre los errores que tiene mi algoritmo en JavaScript. ¿Sí? Entonces, miremos que si yo ejecuto la consola, él me va a decir que hay una referencia que no está definida. ¿Cuál es? La J. ¿En qué línea está? En la línea número 6. ¿En cuál algoritmo? En aleatorios. ¿Sí? Yo me voy a la línea 6 de mi código y en la línea 6 yo puedo ver inmediatamente de que, sí, es que esta variable no es, porque no la he definido, sino que es la variable i. O por el contrario, si aquí está la variable j, por alguna razón yo la incluí acá y resulta que no la he definido acá arriba. ¿Sí? Yo no le he dicho, por ejemplo, j igual a 0 o igual a al valor que sea, ¿cierto? Entonces, ahí me está brindando información muy importante para yo poder depurar mi archivo y poder ya tener una ejecución normal. ¿Sí? Bueno, ¿por qué imprime el 1? Porque resulta que él, digamos acá, como hubo un error, el error detiene el programa. ¿Sí? Y en ese momento el document write sí se hace efectivo. ¿Sí? Miren que ahí, digamos, la primera iteración, él tiene ahí el valor de i en 1. Aquí cuando fue a ejecutar este comando, JavaScript detecta un error y el programa termina, se aborta y se genera el error que estamos viendo acá. Al momento en que él termina, él ya vuelca en pantalla el número 1. Ya el DOM o en el DOM se pinta el 1 porque el programa ya terminó. Él no fue capaz de identificar la variable j y envía la salida del comando que había ya ejecutado antes de la consola. ¿Sí? Si nosotros colocamos este console log aquí arriba, antes del document, ahí no me pintaría el 1, porque él ahí no alcanza a llegar hasta allá. ¿Sí? El primero detectó el error, no hay salida de ningún tipo, entonces por eso aquí no se pintó nada. ¿Sí? Entonces, esa era la respuesta. ¿Por qué pinta el 1? Por eso. Porque él allí, la ejecución del programa se termina y él envía al DOM lo que tenía allí, el document write como salida. ¿Listo? Entonces miremos que es una gran utilidad porque nosotros en nuestro algoritmo muchas veces necesitamos que nos informe de los errores y eso es lo que nos ha pasado muchas veces allá cuando estábamos en el ambiente. En el ambiente había un error, ustedes ejecutaban el programa y ustedes decían, pero ¿cuál será el error? Sí, yo veo que todo está bien, yo veo que todo está bien. Entonces muchas veces de pronto yo iba un momentico a F12, mire, es que este es el error. Pero ¿por qué yo digamos que adivinaba eso? No era que lo adivinara, sino que la consola a mí me decía dónde estaba el error y cuál era. Entonces ya uno, listo, una referencia, la J no está definida, ¡pum! Se va directamente a la línea y listo. Ahí resuelve el problema. Entonces miren, esas dos grandes utilidades. Es depuración desde dos puntos de vista. Desde errores de nuestro código, por un error de sintaxis, una variable no definida. ¿Sí? Esta es una variable que no está definida. Yo la voy a definir acá.
Pero si yo, por ejemplo, le coloco aquí document con D mayúscula, esto es un objeto totalmente diferente. Vamos a ver qué pasa aquí en la consola. Entonces miremos que nos dice, ya no nos saca un error de esa variable, la variable J, sino que nos dice que document right no es, o sea, como que no es una función, ¿sí? No es una función de JavaScript. Entonces miremos que él nos brinda información de diferentes formas. Si yo aquí, por ejemplo, le digo for, y acá por decir algo, me falta este paréntesis, y yo ejecuto el programa, entonces me dice que hay un error de sintaxis. Unexpected token, o sea, quiere decir como que hay una llave por ahí abierta, pero hace falta algo, hace falta como una llave, como un paréntesis, como algo, ¿sí? Estos errores a medida que van saliendo en el desarrollo de los algoritmos, ya uno los va interpretando, y cuando uno dice, cuando uno le sale esto, un expected token, uno ya sabe que es una llave, un punto y coma, un paréntesis, cualquiera de las tres, ¿sí? Acá, por ejemplo, es este paréntesis, listo. Entonces yo coloco el paréntesis, ya corrijo mi algoritmo, y ya puedo ejecutarlo normalmente. Entonces la consola tiene esas grandes utilidades desde el punto de vista sintáctico, ¿sí? Desde el punto de vista de definición de variables y desde el punto de vista de obtener valores en cualquier parte de la ejecución del programa. Entonces ya sabemos que se activa con F12 en Chrome, ¿cierto? Si nosotros estamos haciendo la ejecución en Mozilla, en Firefox, ¿sí? Vamos a ver acá, creo que es con el mismo F12 si no estoy mal. Listo, acá en Mozilla, vamos a darle F12, a ver. Bueno, listo, ahí me la abrió, sí, con F12. Entonces miren que me la abrió acá abajo. Aquí está la consola. Si yo ejecuto el algoritmo acá, pues ya los resultados los voy a ver acá. Entonces ya digamos que hay gente, desarrolladores que les gusta más la de Firefox, hay otros que les gusta más la de Chrome, ¿sí? Pues yo realmente utilizo la de Google Chrome generalmente cuando estoy, digamos, desarrollando ahí aplicaciones. Pero acá esta brinda, digamos, como la misma información. Yo por acá tengo, este no es, ¿dónde está? Se me perdió. Bueno, acá está el ejercicio. Y si yo lo paso para Mozilla, pues lógicamente acá yo voy a tener el mismo ejercicio con los mismos resultados y aquí en la consola podemos ver que están los números aquí en la ficha consola, ¿sí? O sea que yo puedo utilizar, la consola es independiente del navegador. Ya la opción por la cual se activa, sí generalmente está en el menú, en herramientas y eso, ¿sí? Por ejemplo, aquí está en desarrollo web. Si estuviéramos en Internet Explorer, pues, o en Edge, que ya es como la nueva versión, pues sería otra opción allí. Hay que buscarla para mirar las herramientas de desarrolladores.